En este video vamos a tratar el ejercicio 511 del libro de Walpole. Fíjense que en el enunciado dice: suponga que Y1 y Y2 están uniformemente distribuidas sobre el triángulo sombreado del siguiente diagrama. ¿Sí? Este es el triángulo y lo que nos piden es que saquemos estas dos probabilidades. Bueno, como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es tratar de encontrar la función de densidad como para poder calcular las probabilidades, y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primeramente, veamos que esta recta tiene por ecuación y1 menos y2 igual a menos 1. Eso es fácil calcularlo. Por ejemplo, si hacemos y1 igual a 0, y2 tiene que ser igual a 1, ¿sí? O sea, y1 igual a 0 sería acá, y2 tiene que ser igual a menos 1, y si hacemos, por ejemplo, y2 igual a 0, y1 tiene que ser igual a menos 1, que sería esto. Entonces esa recta es fácil de darse cuenta. Esta es una recta a 45 grados hacia adelante. Mientras que esta otra recta es una recta a 45 grados hacia atrás, y fíjense que va a tener esta ecuación. ¿Y qué más vamos a decir? Que es fácil darse cuenta de que efectivamente esa es la recta, porque esa recta pasa, fíjense, por el punto 1, 0, porque si a x1 le ponemos 1, perdón, a y1 le ponemos 1, y2 tiene que ser igual a 0 para que esto dé 1, y así también acá mismo, si y1 es igual a 0, y2 tiene que ser igual a 1. Entonces efectivamente esta recta es así. Ahora bien, también tenemos la recta que es la abscisa, que como vemos tiene ecuación y2 igual a 0. Ahora, ¿cómo podemos hacer para determinar este rectángulo? Fijémonos que este triángulo, fijémonos que este triángulo, que es efectivamente el rectángulo acá, pero eso no tiene nada que ver, este triángulo tiene este borde. Entonces, todo este semiplano, el semiplano que está acá, por ejemplo, lo contiene a 0, ¿sí? Y ese es el semiplano que nosotros querríamos tratar. Si el semiplano lo contiene a 0, o sea, al punto, al origen, al 0, 0, tendríamos 0, 0 igual a 0 menos 0 igual a 0. Eso nos damos cuenta entonces que este semiplano tiene ecuación y1 menos y2 menor o igual que menos 1. Perdón, y1 menos y2, o sea, cuando en el 0, 0 va a ser 0 menos 0, 0 va a ser mayor o igual que menos 1. Por otro lado, este otro semiplano, ese semiplano que está acá, de borde, esta recta de ecuación y1 más y2 igual a 1, también lo contiene al 0. ¿Sí? Entonces tendríamos que tener 0 más 0 igual a 1, y el 0 más 0 es menor o igual que 1. Y el semiplano acá arriba, por supuesto, tiene ecuación y2 mayor que 0. Como en el problema dice que la función de densidad era una función uniforme sobre el triángulo que habíamos visto en la diapositiva anterior, lo que nosotros tenemos que, al ser uniforme, tiene que valer un valor k constante sobre el triángulo que hemos visto que tiene esta ecuación, es decir, y1 menos y2 mayor o igual que menos 1, y y1 más y2 menor o igual que 1, y por supuesto el semiplano superior, que es de ecuación y2 mayor o igual que 0. Y en todos los otros casos, que no son el rectángulo del que lo estamos deduciendo de estas tres inecuaciones, en todos los otros casos va a ser 0 en todo el resto del plano. ¿Está bien?
y va a valer K. Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es abocarnos a ver cuál sería el valor de K. Bueno, vamos a hacer los cálculos. Fijémonos que tenemos que calcular sobre el triángulo, y si nosotros nos fijamos esto con atención, fijémonos que digo que tenemos que ir desde la recta y1 igual a y2 menos 1, ¿sí? O sea, y1 es esta recta. y1 igual a y2 lo paso para el otro miembro y va a ser y2 menos 1. Y esta otra recta va a ser la recta y1 igual a menos y2 más 1. Acá lo tenemos escrito. Ahora bien, cuando queramos integrar, como nosotros vamos a integrar primeramente sobre y1, vamos a venir desde acá, ¿no es cierto?, desde la izquierda, y nos vamos a encontrar primeramente con esta recta. Y después nos vamos a encontrar con esta recta. Y en la integración más exterior vamos a ir desde el punto 0 hasta el punto 1. Es decir, la primera recta con la que nos encontramos es el valor que ponemos acá, que ya han visto que era y2 menos 1. Y la segunda recta, que es la que está más a la derecha, la que nos encontramos después, cuando estamos integrando con respecto a y1, es menos y2 más 1. Y después, con respecto a y2, vamos a integrar entre 0 y 1. Entonces, bueno, empezamos a hacer la integración esta, que es una integración sencilla. Y al realizar la integración va a quedar K por y1, pero evaluado entre menos y2 más 1 y y2 menos 1, diferencial de y2. Y eso va a ser igual a la integral entre 0 y 1, haciendo los cálculos nos queda esto. y2 menos 1, y2 menos 1. Y acá y2 menos 1 y acá y2 menos 1. O sea, estamos haciendo los cálculos y nos da esto. Por lo tanto, integrando ahora con respecto a y2 nos queda esto. Haciendo esas cuentas nos queda que el valor de K, mirando acá, que tiene que ser 1 porque es una función de densidad, o sea que en todo el espacio tiene que valer 1, ¿eh? Y donde únicamente tiene sentido calcular es en el triángulo del que hemos hablado. Entonces nos queda que el valor de K es exactamente igual a 1. Es decir, que la función de densidad nos queda, acá se acuerdan que había un K, bueno, ahora ya sabemos que el valor de ese K va a ser igual a 1 y nos queda esa función de densidad que nos va a servir para hacer las integraciones que correspondan. Lo primero que nos pregunta en el punto A es calcular la probabilidad de que la variable aleatoria y1 sea menor o igual que 3/4 y la variable aleatoria y2 sea menor o igual que 3/4 también. Es decir, que fíjense, este y2 igual a 3/4, esta recta que está en negro, la y2 igual a 3/4, y esta recta que está en rojo es la recta y1 igual a 3/4. Es fácil ver que esta es la región que vamos a calcular y esta también. Entonces, en definitiva, nos queda calcular la integral sobre este polígono que estoy marcando. Es decir, que va de este punto a este, y de este a este, de este a este y este a este. Lo que nosotros podemos hacer basándonos en la aditividad de la integración es calcular, hacer el cálculo sobre este trapecio, o sea, el que va desde el punto menos 1, 0 al D, al E, al 1, 0 y cerrar. Ese sería un trapecio y lo que haríamos es restarle la integración sobre este pequeño triángulo. Esa va a ser la técnica que vamos a usar para calcular cuál va a ser la integración sobre este polígono, es decir, vamos a hacer la resta de la integración sobre dos triángulos porque eso es más sencillo, como veremos a continuación. Primeramente hagamos el cálculo sobre el trapecio grande, digamos, por decirlo de alguna manera. En realidad, perdón, es sobre el triángulo grande. El trapecio grande, perdón, es este, ¿sí? Del que está hablando, que está acá en este dibujo. Entonces,
Calculemos lo que estábamos diciendo. Los cálculos van a ser desde esta recta, ¿sí?, que es la que ponemos acá abajo, que es y2 menos 1, hasta esta otra recta, que es la desde menos y2 más 1. ¿Sí? Pero ahora, cuando hagamos la integración de más exterior, vamos a calcular desde 0 y ya no hasta 1, sino desde 0 a 3 cuartos. ¿Ven? O sea que el trapecio este es como si fuese un triángulo, pero truncado. Por eso que nosotros vamos a hacer la integración después de 0 a 3 cuartos nada más. Y vamos a ir calculando desde acá, como la vez anterior. Bueno, los cálculos son muy similares. Integrar esto queda y1, porque acá hay un 1, pero como nosotros sabíamos, como hay un 1 directamente no lo colocamos, y nos queda esta integral más. Cuando hacemos la evaluación, ¿sí?, que en estos valores ponemos este que va acá y este que viene aquí, y ahí está los cálculos. Esto es simplemente un cálculo aritmético, pero ahora hacemos la integral que todos conocemos con respecto a la variable y2, ¿sí?, y nos queda, como va a quedar menos y2 al cuadrado sobre 2, pero multiplicado por este 2 va a quedar y2 al cuadrado nada más. Y bueno, y haciendo esto otro 2 por esto va a quedar 2y2, y lo vamos a evaluar entre 0 y 3 cuartos. En definitiva, los cálculos van a dar esto, y vuelvo a repetir, el área del trapecio este grande que tenemos acá va a ser 15, 16. Cuando calculemos el triángulo pequeño, que acá está dibujado de nuevo, vamos a tener que la integral más interior, que es la primera que tenemos que calcular, va a ir desde la recta, que es y1 igual a 3 cuartos, que sería esta, y1 igual a 3 cuartos, hasta la recta menos y2 más 1, que es esta. ¿Sí? O sea, vamos a calcular, viniendo desde acá, nos encontramos primero con 3 cuartos y vamos hasta acá a la recta menos y2 más 1. ¿Sí? Acá hay un 1. Haciendo las cuentas, vemos que nos da simplemente y, acá debería haber dicho y1. ¿Sí? Entonces, esto es y1. Bueno, y calculamos como anteriormente, ¿sí? Acá están todas las cuentas por si las quieren revisar, y nos queda después una integral simple, que esto ya es cálculo, y nos queda un 32. Entonces, finalmente, ¿sí?, para encontrar el área del polígono que estábamos hablando, lo único que tenemos que hacer es hacer la resta de las dos integrales que habíamos conseguido, y da efectivamente 29 sobre 32. Perfecto. El segundo punto, el punto B, nos dice que encontremos esta probabilidad. Es decir, que quiere que calculemos la probabilidad de los puntos que cumplen y1 menos y2 mayor o igual que 0. Esta recta es la recta y1 igual a y2, o sea, la recta y1 menos y2 igual a 0. Entonces, los puntos que son mayor o iguales que 0, por ejemplo, serían puntos que están para este lado, porque acá y1 tiene un valor, por ejemplo, todos estos puntos que están por acá, o sea, que los que están en el semiplano este, todos estos puntos tienen, cumplen con la ecuación y1 menos y2 mayor o igual que 0. ¿Sí? Particularmente este punto, pongámosle el punto este que es fácil de calcular, que es el punto y1 igual a 1 y y2 igual a 0.
Entonces, y1 igual a 1, 1 menos 0 es 1, que es mayor o igual que 0. O sea que este punto cumple y luego nos damos cuenta que todos estos puntos sobre este semiplano cumplirían. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que calcular es solamente la integral sobre este triángulo. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la integral sobre ese triángulo? Es muy sencillo. Muy sencillo. Vamos a hacer como la vez anterior. Vamos de la recta Y2, ¿sí?, que es la que tenemos esto acá, porque esta es la recta Y1 igual a Y2, ¿sí?, y a la recta que siempre encontramos más a la derecha, en este caso, que sería menos Y2 más 1. Y luego, ¿sí?, luego hacemos el cálculo, como venimos haciendo ya siempre, y seguimos haciéndolo. Haciendo todo ese cálculo nos da el resultado final igual a 1/4. Fijémonos que quizás se hayan notado que en este caso particular, debido a que la función de densidad tiene altura igual a 1, nosotros podríamos habernos ahorrado toda la integración, ¿sí?, notando que tiene el mismo valor la integral que la superficie que están en el plano. ¿Por qué? Porque la altura es igual a 1. Entonces el volumen, que básicamente calcula una integral doble, ¿sí?, es el volumen bajo una determinada superficie, pero como la altura es igual a 1, el valor numérico es igual que la región que está en el plano. Entonces, en ese sentido, fijémonos que calculando el área del triángulo, de este triángulo, sería base por altura sobre 2. ¿Cuánto da la base? La base mide 2, la altura mide 1, 2 por 1, 2. Dividido 2, 1. Efectivamente, es el primer cálculo que hicimos. Ahora, después, ¿sí?, pueden calcular que efectivamente la superficie de este polígono es igual al cálculo de la integral. ¿Por qué? Porque, claro, la altura es 1. Ese hecho lo podríamos haber usado, pero sin embargo, a fin de utilizar el método general, que sirve para casos inclusive más complejos, es que no hemos usado eso. Lo que pasa es que en este ejercicio particular, si no hubiésemos dado cuenta de ese detalle, no hubiesen salido los cálculos más rápidos y sencillos. Muchas gracias.